No Se sé. fue Gloria. No, espérame que es que me sacó. No sé por qué. Dale a ver y si no me la mandas y yo la presento, como quieras. Listo, profe, dale, ya la voy a Mira, volverle a dar y si no, dale pues. ¿cómo la ve? Todavía la vemos a mitad de pantalla. No, es que no. Muy raro. Porque es que cuando le doy modo presentación, ahí es donde me saca. Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya. Listo, Sí, ya. dale. Bueno. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, entonces a mi compañera Gloria y a mi persona, Andrea, nos correspondió la lectura, la primera lectura, que es lógica y argumentación. Y pues vamos a iniciar. Hicimos una lectura, le hicimos la lectura, compartimos ideas y bueno, hicimos nuestra presentación. Compañera, era la siguiente, por favor. Bueno, la lectura inicia como con esa premisa que dice que la necesidad de construir argumentos es recurrente en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Que requerimos siempre los argumentos para adoptar decisiones, para resolver situaciones problemáticas o al tomar posición respecto de algún tema de nuestro particular interés. La lectura, la verdad, fue bastante comprensiva porque ponía muchos ejemplos, como en donde se presentaba este caso la argumentación. Como el primer ejemplo es de que es verdad que hoy en día pues tenemos un buen uso de la, digamos, ha avanzado mucho la tecnología y que las noticias corren súper rápido, apenas suceden, ya es noticia. Y ahí es donde entra la parte de la argumentación, que depende de cómo argumente o no o las personas crean en esta noticia. Entonces todo depende de la argumentación, ¿no? De cómo esta argumentación da la credibilidad o uno logra que las personas crean o entiendan la posición que uno tiene sobre un tema. Siga, compañero. Bueno, ¿qué tan riguroso es que sea el proceso argumentativo? Es algo que depende de los individuos y de las circunstancias particulares. Sin embargo, lo ideal es considerar toda la información posible, establecer cómo ella contribuye a una solución del problema y a soluciones alternativas, analizar las consecuencias de optar por una u otra solución y solo, espérenme que acá yo no veo. Ay. Y solo tomar como esa decisión final. Nos dice que siempre debemos argumentar el porqué de las cosas. André. Ajá. Entonces, la argumentación la usamos todos los días, al opinar, a decidir, debatir, resolver problemas. Entonces, nos ayuda a convencer a otros, como les estaba diciendo, pero también depende de la calidad de la argumentación. Entonces, en la lectura nos daba unos ejemplos de cómo está presente en muchos ámbitos. En la vida cotidiana, por ejemplo, si vamos a tomar una decisión, elegir una carrera universitaria, acceder o no a una cirugía, e incluso si estar o no de acuerdo con el aborto, con distintas leyes. Todo depende de una buena argumentación. Pero también explicaba que la argumentación no es algo solamente personal, sino que también social. Y ahí es donde entra el derecho, cuando entra el derecho en este caso, por ejemplo, están el tema de las leyes, los jueces y los abogados, que todo depende de una argumentación para conseguir o no una ley o para que un abogado gane un caso. También está presente en las matemáticas y, profe, ahí es donde habla del teorema de Pitágoras. Pero la verdad, como yo le decía a la compañera, le digo, no lo entiendo esa parte, profe, entonces ahí sí, me disculpa, le soy sincera, esa parte de que explica que también en las matemáticas, y como lo da con el ejemplo del teorema de Pitágoras, más sin embargo habla de que, o sea, la demostración de los teoremas se basa, digamos, como la conclusión a una tesis
es verdadero como consecuencia de una hipótesis que también lo es. Entonces ahí explica el teorema de Pitágoras, pero profe, la verdad sí, yo no lo entendí, ese tema. ¿Listo? Está bien, claro que sí. Listo, siga, compañero. Cuando nos habla del teorema de Pitágoras, es un ejemplo muy significativo porque es algo concreto, es algo que realmente no podemos cambiar. Entonces es algo, pues que se me olvidó la palabra, que es algo exacto, ¿cierto? Entonces ese era uno de los ejemplos y nos hacía mucho énfasis en ese ejemplo del teorema de Pitágoras y nos explicaba completamente a qué hacía referencia el teorema de Pitágoras. Bueno, en el lenguaje cotidiano, usualmente calificamos como lógico lo que nos parece evidente o claro, lo que aparentemente no deja lugar a dudas. Supuestamente eso es lo que nosotros llamamos como lógico. Es lógico que si tengo sobrepeso, debo comer menos. Se supone, y es una frase muy común, es pues como un ejemplo que traigo a colación, no, es que usted está muy gordo, deje de comer. Realmente, pues ahí le dicen a uno, ay, es que es muy lógico que es que usted aprenda a vestirse. No, no es lógico. O sea, es que no es que lo lógico es un juicio, no es que lo lógico sea lo que a nosotros nos parece supuestamente evidente, ¿cierto? Por el contrario, decimos que algo es ilógico o que no tiene lógica cuando nos parece absurdo, imposible o carente de sentido. Yo aquí no les voy a explicar nada. Yo quiero que vean la siguiente imagen y algún compañero eh, abra el micrófono y nos explique o a qué le hace alusión la siguiente imagen. Yo aquí no puedo ver nada de la pantalla, entonces, por favor, que alguien mire la imagen y nos diga algo sobre la imagen. Y con lo que ya pues les hemos como dicho anteriormente. De a uno, que no se escucha. Bueno, yo voy a participar pues por lo que veo en la imagen. Veo como algo de discriminación, porque ahí dice, alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Y nosotros seres humanos tendemos mucho a juzgar a las personas por cómo se visten o cómo hablan, o depende del lugar donde vengan. Entonces, pues yo así miro lo de la imagen, pues como la forma de juzgar a las personas. ¿Alguien más tiene otra apreciación? Compañera, pues ahí yo noto que a veces nos dejamos llevar por las apariencias y no nos damos como la oportunidad de conocer realmente a la persona o sus valores o sus pensamientos, que puede ser buena persona y no lo define su manera de vestir. Muy bien. Profe, ¿tú qué opinas de la imagen? No, que está muy bien porque como falacia, y eso es lo que vamos a intentar hoy identificar, qué es lo que puede llevar a esa conclusión, ¿cierto? Que es un asunto lógico, por eso lo que estás explicando está muy bien, es decir, cómo vamos a convertir este ejercicio de la argumentación en análisis lógicos. Uno puede desbaratar esa falacia o las falacias en general las desbarata utilizando la lógica argumental, que es justamente lo que hoy, digamos, el ejercicio de hoy. Sí. ¿Alguien más quiere participar o puedo continuar? Porque no veo nada. Siga, compañero. Listo. En la imagen anterior podemos observar juicios deliberados sobre la razón, siendo algunos errores de razonamiento que llevan a derivar incorrectamente ciertas conclusiones. Son consecuencias de un uso de la lógica y del lenguaje que no supera el nivel espontáneo, informal y cotidiano. Sin embargo, tales errores pueden evitarse si se conocen y se aplican las reglas de la lógica y conjuntamente se procura utilizar un lenguaje tan cuidadoso y preciso como sea posible. André. Sí.
Bueno, entonces, como ya seguimos, vamos con el tema de frases y preposiciones, ¿sí? Entonces, la lectura nos explicaba que el lenguaje es un instrumento por excelencia para comunicar conocimiento y que está formado por frases. Entonces, que pueden ser frases de tipo declarativo, interrogativo, imperativo y exclamativo. Pero que una proposición es una frase principalmente declarativa, que puede ser afirmada o negada, pero sin embargo no significa que sea expuesta directamente. Entonces, las proposiciones también vienen las compuestas, ¿sí? Que son proposiciones formadas por otras o más simples usando conectores como y, o sí. ¿Sí? Entonces, eso, compañera. Siguiente. Bueno, en la lectura encontramos algunas palabras que no son muy comunes, no tan desconocidas, pero sí no son tan comunes. Quisimos hacer una especie de glosario, sacar como estas sería teorema. Un teorema es una proposición, regla o principio matemático o lógico, que a diferencia de un axioma, puede y debe ser demostrado como verdadero mediante un razonamiento lógico y deductivo basado en premisas, axiomas u otros teoremas ya aprobados. Es una verdad establecida fundamental en ciencias formales. Axioma es una proposición, verdad o principio fundamental tan claro y evidente que se acepta sin necesidad de demostración. Sirve como base o punto de partida para construir razonamientos, teorías científicas o sistemas matemáticos, actuando como las reglas del juego fundamentales. Hipótesis. Es una suposición, conjetura o explicación provisional fundamentada en conocimientos previos que busca predecir el resultado de una investigación o fenómeno. Actúa como una guía verificable que relaciona dos o más variables de manera clara y precisa y debe ser susceptible de ser, de ser puesta a prueba para ser confirmada o refutada. Síntesis. Es una Alvarino, es María, una por favor, apague su micrófono si es tan amable que estamos donde exponiendo. se exponen las ideas principales de un texto tras su análisis y comprensión. Cuando estábamos haciendo la lectura nos hablaban del modo Tollens. Lo quisimos traer a colación porque es una regla de inferencia lógica y un argumento deductivo válido. Se basa en que si una proposición condicional es verdadera. ¿Tienen alguna duda, preguntas, sugerencias, quejas, reclamos? Bueno, profe, entonces, digamos que como conclusión de toda la lectura, podemos decir de que, o sea, la argumentación y la lógica es algo que usamos diariamente, pero a veces sin conciencia, como lo que explicaba la profe del Module Tollens. La lectura nos da un ejemplo de que, nos da un ejemplo de unas quemaduras que explicaba, ¿no? Que por ejemplo, yo no meto las manos al fuego porque sé que me voy a quemar. Entonces, explicadamente, ese es el módulo Tollens que argumentaba, bueno, con símbolos que de una acción que se deriva de otra. Pero nosotros no decimos, ay, no voy a meter las manos al fuego porque el módulo Tollens dice que es así. No, sino que es algo como algo espontáneo, algo que sale de nosotros y que siempre lo vamos a usar sin darnos cuenta, profe. Muy bien, Andrea. Yo considero que lo del modo Tollens también es como una especie de frases que usamos muy coloquialmente, como para expresar si queremos o no queremos apoyar a alguien, como en el ejemplo que daba Andrea. Entonces, son frases que muchas veces no medimos o no miramos su verdadero significado, sino que las vamos usando coloquialmente.
Muy bien. Inquietudes sobre el texto, Gloria y Andrea. Pues para mí el tema estuvo muy claro. Comparto la Ahí posición, humildemente. ahí humildemente, No, profe, como le decía al comparto, principio, comparto la posición de Andrea sobre el teorema de Pitágoras. Realmente, a mí la matemática me quedó muy grande. Total, por eso somos Yo lo humanistas. miré, yo lo leí, y yo, por ejemplo, a mí personalmente me encantaba la licenciatura en matemáticas, pero no, yo no me iba a meter en camisa de 11 varas. Entonces yo decía, si me puse a mirar lo del teorema de Pitágoras, es más, busqué en YouTube y no, eso no es lo mío, la verdad. No lo comprendí como era, entonces lo tomé como el ejemplo que lo habían puesto en la lectura y ya. Ok, muy bien. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Algún otro comentario, Andrea o Gloria? no, profe, pues la verdad la lectura, como dice la compañera, estuvo muy comprensible. Como le decía al principio, me gustó porque ponía ejemplos cotidianos y no, fue entendible. Lo único que, como le decía la compañera, eso de lo del teoremas, pues la verdad, o no sé si de pronto como en forma de leerlo, uno no lo logra de pronto entender. Ya una cosa es como distinta que uno le estén explicando o en tablero, pero ya así como en la forma de la lectura fue lo único que como que concordamos que no, aquí no nos metamos porque algo que no entendía, no quería como centrarme tanto como para no estresarme y no distorsionarme de lo que sí había logrado entender, profe. Listo, perfecto, Andrea y Gloria, muchas gracias. Bueno, voy a entrar entonces un poco pues como a concretar el asunto del documento para los demás, ¿cierto? A ver, ustedes traen ahí los asuntos centrales del texto y me interesa particularmente profundizar en ciertos conceptos que ustedes mencionaron y que es importante que queden muy claros porque son la base del trabajo, la base de lo que vamos a hacer de aquí para adelante y la base también para comprender de alguna manera cuando hablamos de argumentación. ¿Qué es lo que pasa? Que digamos que de manera coloquial, popular, vulgar pudiera decirse, recordemos que cuando hablamos de lo vulgar no estamos hablando de lo grosero, sino que lo vulgar es aquello que es del pueblo, vulgo, del latín vulgus, que es pueblo. Entonces, cuando yo hablo de asuntos vulgares, estamos hablando que hay una serie de palabras que se usan de manera muy frecuente, pero a veces, como lo decía Andrea, a veces hay una inconsciencia, a veces no somos tan conscientes de eso que significa, de eso que tiene que ver con esas palabras. Dentro de ellas, digamos fuertemente el asunto de la argumentación. Entonces es una palabra que todo el mundo, bueno, argumente su porqué, argumente con razones, argumente, pero finalmente cuando uno va propiamente a la definición de lo que es un argumento, entonces ahí digamos que flaqueamos un poco. Y digamos que nuestra tarea como maestros y maestras en formación, recuerden que esa es una expresión pues clara para nosotros, siempre vamos a ser maestros y maestras en formación, esto nunca acaba. Nuestra tarea es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque nos vamos a encontrar con niños, con niñas, con adolescentes, con adultos, ¿cierto? Que en algún momento llega y nos tira una pregunta y nos derrumba. Y los niños son de esas preguntas. Los niños son, profe, ¿por qué la alumna no se cae? Y explíquele por qué. Y también son de las preguntas, bueno, profe, usted nos va a enseñar qué es argumentar, pero entonces, ¿qué es un argumento? Entonces, vamos a entrar directamente bajo estos asuntos de lógica y argumentación, ¿cierto? A identificar esos elementos. Entonces, lo primero es que un argumento es un constructo discursivo en el cual operan una estructura. ¿Cuál es esa estructura? Entonces hablamos de mínimamente dos premisas que, ¿por qué digo mínimamente? Porque pueden ser más, pero en general hablamos de dos premisas que llevan a una conclusión. Esa es una estructura básica de un razonamiento. Entonces voy a presentar aquí para empezar como eh, mi presentación. ¿Dónde está esta vaina? Espérenme un segundito, por favor. Ya lo veo por aquí, ya lo vi. Incluso lo denominamos de la misma manera, la presentación de ustedes y la mía, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de lógica y argumentación. Entonces,
¿Qué es la lógica? Tenemos que tener en cuenta que hay diversos tipos de lógicas, ¿cierto? Coincido con ustedes cuando uno como humanista o dedicado a las letras, a la literatura y ve esas explicaciones matemáticas, uno dice, uy, no, qué pereza. Yo prefiero explicarlo de otra manera y eso también es válido, ¿cierto? Cuando yo no puedo explicar algo en un lenguaje que me es difícil, como para algunos puede ser el lenguaje matemático, pues entonces yo lo transporto a un lenguaje que yo pueda comprender, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a entender en esta lógica argumental por lógica? Dice, lo mismo el documento lo dice, ¿cierto? La lógica es el estudio de los métodos y principios utilizados para distinguir el razonamiento correcto del razonamiento incorrecto. Es decir, y aquí hay que tener claro que cuando Bustamante dice razonamiento, está haciendo un sinónimo de argumento. Para Bustamante, un razonamiento es igual a un argumento. Digamos que son sinónimos. Entonces, un argumento, entonces, ¿cómo puedo yo identificar cuando un argumento es correcto o cuando un argumento no es correcto? Eso no es un asunto y este es un principio. La lógica no se define por subjetividades o por pareceres. O, es que yo creo, es que a mí me parece, no. Los asuntos lógicos se definen así. Esto es lógico por esto y por esto. Sí, es un argumento válido o un razonamiento correcto por esto y por esto. Es un razonamiento incorrecto por esto y por esto y por esto. Y la idea es que hoy aprendamos un poco pues a identificar esos elementos, ¿cierto? Bueno. Entonces el objetivo de hoy es diferenciar un texto argumentativo de otro que no lo es, ¿cierto? Porque recuerden que la segunda fase de este curso tiene que ver con la escritura de un texto argumental o ojalá sea un ensayo, ¿cierto? Identificar en un texto argumentativo las premisas y la conclusión, tanto explícitas como implícitas, y representar su relación mediante un diagrama. Listo, entonces, el objetivo básico de estas primeras zonas, estas primeras exposiciones es, primero, identificar qué es un texto argumentativo, segundo, poder identificar de manera clara qué es una premisa, que las compañeras Andrea y Gloria ya lo mencionaron también, y lo que consecuentemente traduce o se direcciona a una conclusión, ¿cierto? Miraremos también qué es una conclusión o una premisa implícita y explícita, que son partes estructurales del razonamiento. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí el mismo Bustamante, el cópico lo propone. La lógica es el estudio de los métodos y principios utilizados para distinguir el razonamiento correcto del razonamiento incorrecto. ¿Cierto? Lo que acabamos de ver también, no hay ningún problema. Esto es un asunto metódico, a través de principios, repito. O sea, cuando hablamos de esto, no estamos hablando de que es distinto en términos de lógica un argumento, es decir, Anderson Rojas no puede clasificar un argumento como válido o como correcto y Gloria clasificarlo como incorrecto. ¿Por qué? Porque la lógica, digámoslo así, es una. Bajo la lógica, todos y todas debemos estar en en la misma sintonía. ¿Por qué? Porque si no, alguno está cometiendo un error en términos del razonamiento como tal, de su estructura. Vamos a mirar cómo se aplica eso. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la labor de la lógica? ¿Listo? Entonces, ¿qué determina el rigor de las reglas? El rigor de la argumentación, primero, que sigue reglas básicas. ¿Cuáles son las reglas básicas? Primero, la relación que hay entre las premisas y la conclusión. Si no hay una relación formal, y aquí quiero ser o puntualizar en esto, la lógica estudia estructuras. ¿Qué quiere decir eso? Que la lógica todavía no se va a meter en el asunto de si para identificar si un razonamiento es correcto o no, de si eso que se está diciendo es verdad o es falso. La lógica va a decir, venga, esta estructura es válida, por lo tanto el razonamiento es válido, independientemente de que lo que se diga ahí sea cierto o sea mentira. Entonces, en esta discusión del contenido y la forma, es importante entender que la lógica se va a ir por la forma, por si la forma se corresponde con las lógicas argumentales y no sobre el contenido, ¿sí? Entonces, no es un asunto psicológico, y lo pregunto, ¿en dónde reside la aceptación de un razonamiento, es decir, de un argumento, desde una perspectiva lógica? Lo acabé de mencionar. Reside la aceptación como correcto o como incorrecto desde una estructura formal,
desde sus formas y no desde el contenido. Entonces, ¿cómo yo identifico la imagen que proponía Gloria ahorita de Andrea, ¿cierto? Alguien que viste de esa manera no puede tener la razón. Entonces, primero, ponen una premisa explícita, es decir, está escrita, y ponen una conclusión que está escrita. No puede tener la razón quien vista de esa manera. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Cuál es la forma o la estructura de ese razonamiento? Ya vamos a intentar como decantarla o desestructurarla, digámoslo así, que sería como la. Entonces, les voy a escribir acá en el chat, espérenme un segundo, para hablar de este asunto. Entonces, primero, lo mencionaron las compañeras. Y yo voy a profundizar un poco en esta relación. ¿Qué es una premisa? Una premisa se conoce como una proposición, es decir, una idea que se convierte o que está pensada como una frase declarativa. Ahora, este concepto es muy importante. También lo mencionaron pues las chicas en la exposición y quiero reforzar. Entonces, una frase declarativa es aquella que afirma o niega algo. Si no hay una afirmación o una negación de algo, entonces no hay una frase declarativa. Ejemplo, yo puedo decir hoy es lunes. Esa expresión hoy es lunes, yo puedo decir sí o puedo decir no, es decir, puedo decir eso es correcto o eso es incorrecto, eso es verdadero o eso es falso. Eso convierte a la afirmación, a la premisa hoy es lunes en una frase declarativa. Pero si yo lo convierto en una pregunta, mire lo mismo que estoy haciendo aquí. Una cosa es tener o afirmar hoy es lunes y otra cosa es preguntarlo. Mire que ahí se los escribo en el chat. Hoy es lunes, ya no como afirmación, sino como pregunta. Entonces, las únicas expresiones de frase que forman frases declarativas y premisas consecuentemente, entonces son aquellas que afirman o niegan algo. Eso es muy importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque donde no hay una afirmación o una negación, entonces no hay frase declarativa y por lo tanto no hay premisa. Ahora, ¿cuál es la lógica o la estructura lógica de un argumento? Primero, premisa 1 más una premisa 2 que derivan. ¿Dónde está el igual aquí? No sé dónde está. Se me fue. No sé cómo ponerlo. En una conclusión. Lo ven acá en el chat. Premisa 1 más una premisa 2 que conllevan a una conclusión. Pueden ser más premisas y ahorita más adelante o la próxima clase vamos a mirar cuando una premisa está implícita o explícita, pero digamos que esto es un asunto matemático y es, digamos, sí, la matemática del lenguaje, lógico, porque en esta relación de premisas y conclusión es donde yo evalúo si un razonamiento es correcto o si un razonamiento es incorrecto. Voy a poner un ejemplo para intentar que esto sea un poco más transparente, que no sea con el de Pitágoras que está enredado. Premisa 1. Mire lo que voy a escribir. Los seres humanos piensan. Premisa 2. Mire, ahora, si entendemos estas dos premisas y queremos convertir esa estructura de dos premisas a una conclusión correcta, a una conclusión válida, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? Y mire que no es un asunto de parecer, no es lo que a mí me parezca, la subjetividad, lo que me nace del corazón, es un asunto lógico. Si yo sumo en un argumento la premisa 1 más la premisa 2, ¿cuál debe ser la única conclusión lógica y posible? ¿Qué creen ustedes? Anderson piensa, Cristian, lo escribiste correctamente. Si yo miro la premisa 1 y miro la premisa 2, la única conclusión lógica y válida es que Anderson piensa. Porque si todos los humanos piensan, todos los seres humanos piensan, y Anderson es un ser humano, entonces Anderson en conclusión, Anderson piensa.
Esa es la lógica de la argumentación. Ahora, ¿qué pasa cuando, digámoslo así, y esto es muy importante que vamos aprendiendo a trasladar esto a los discursos cotidianos, ¿cierto? Porque eso nos va a permitir pues un análisis mucho más profundo de la realidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno ve en redes sociales esto así? Mire. Ay, güey, pucha, se me fue. Espera que no es esa. Esa es la primera parte. Mire este hashtag, ¿cierto? Cuando no hay un hashtag en una red social que dice todas mienten, uno cuando empieza a hacer este tipo de análisis argumentales, uno dice, bueno, ahí lo que hay es la conclusión. O sea, ese todas mienten es la conclusión en la estructura argumental. Ahora, ¿qué le falta a eso para poder analizar la estructura? Primero, pues le faltan las premisas. Ahora, uno puede derivar de ahí unas premisas. Lo que también nos propusieron Gloria y Andrea con la imagen, ¿cierto? Alguien que piense así no puede tener la razón. Ese no puede tener la razón. Todo eso es la conclusión. Ahora, vamos a mirar, ahorita esperamos cuáles son las premisas que pueden llevar a eso. Entonces, en este caso, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser las premisas de esta conclusión? Entonces, yo digo, premisa 1, yo digo, Manuela me dijo, aquí no hay ninguna Manuela. No. Bueno, menos mal, porque es solo un ejemplo, ¿ok? Premisa 1, mire, posibles premisas que pueden conllevar a esa conclusión de que todas mienten. Premisa 1, Manuela es mujer. Perdón, Manuela me dijo mentiras. Premisa 2, Manuela es mujer. Por lo tanto, la conclusión es todas mienten. Ahí es donde yo puedo diferenciar lo que se conoce como un razonamiento incorrecto o como lo presentaron las compañeras muy bien, lo que es una falacia. Eso es lo que es una falacia. Una falacia es un intento de razonamiento que tiene un error en su estructura formal. ¿Cuál es el error que tiene esta estructura en este caso? Pues que se conoce como en la que nos presentaron Andrea y Gloria es falacia ad hominem, pero esta es falacia de generalización apresurada. ¿Cuál es el error que cometen en términos argumentales las falacias de generalización apresurada? Que toman la parte por el todo, ¿cierto? En el caso anterior, donde Anderson si los seres humanos piensan y Anderson es un ser humano, ¿cierto? ¿Por qué es lógico y racional pensar esa conclusión? Porque es derivable de ahí. Pero en estas premisas no es derivable que todas mientan. ¿Por qué? Porque Manuela no es todas. Manuela sí es mujer. Esa premisa es verdadera. Pero Manuela no es todas. ¿Sí me hago entender con eso? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo debo entender estos elementos en asuntos estructurales, es decir, lo que me convalida si un argumento es correcto o incorrecto, o lo que es también lo mismo, si un argumento es válido o es inválido. Lo que me consolida que un argumento sea válido es sus relaciones estructurales entre las premisas, es decir, las frases declarativas. Ejemplo, yo puedo afirmar o negar que Manuela me dijo mentiras sobre su amor. Eso es una frase declarativa porque afirma o niega algo. Yo puedo afirmar o negar que Manuela es mujer. Puedo decir que sí o puedo decir que no. De cualquiera de las dos puedo afirmar o puedo negar. Eso las convierte en frases declarativas y eso las convierte en las premisas. Y obviamente también, esto es importante tenerlo claro, la conclusión también es una premisa. Aquí está diciendo, concluyendo que todas las mujeres mienten, ¿cierto? Eso es una afirmación, yo también puedo decir que sí o que no. Entonces, estructuralmente, los componentes de un razonamiento son frases declarativas que afirman o niegan algo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que la conclusión es una derivación, ¿sí?, deductiva del contenido de las premisas. Es importante tenerlo ahí presente, ¿ok? Bueno, vamos a continuar entonces por acá. Esto es importante, que para poder dar un argumento, para poder entender y construir un razonamiento, no pueden ser premisas y conclusiones aisladas. Mire la pregunta que les hago en la imagen de la derecha.
usted ve un montón de hilos, pregunta, ¿ese conjunto de hilos es una camisa? No. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es conectarlos, hilarlos, ¿cierto? Para que puedan configurarse en una camisa. Todavía no son, por ahora son hilos. Y si yo pongo frases declarativas sueltas, entonces van a ser eso, frases declarativas sueltas. Ahora, ¿cómo hago yo para unir esas frases declarativas? Pues lo hago a partir de tipos de palabras. ¿Cuáles son esos tipos de palabras? Los conectores lógicos. Y se conocen como identificadores de premisa e identificadores de conclusión. ¿Listo? Entonces, yo puedo tomar, de acuerdo a la relación que establezca entre una premisa y otra, cuál es la conclusión y cuáles son las premisas, ¿cierto? Porque no es lo mismo que yo diga finalmente, por consiguiente, en consecuencia. Mire que esas son expresiones que ya me dicen que lo que viene va a ser la conclusión. Sí, entonces ya miraremos pues más adelante cómo es el ejercicio de esta entonces. ¿Cómo identificamos los razonamientos? Pues a partir de las proposiciones. ¿Y qué son las proposiciones? Pues son las frases declarativas que se componen en premisas y conclusión. Listo. Definición de qué es una proposición. Dice, una proposición es una frase declarativa que puede ser afirmada o negada, lo que vengo diciendo. Pues sí que también lo dijeron pues las compañeras claramente. Y esa es la estructura pues de un argumento. Entonces un argumento o razonamiento, recordemos que es lo mismo, se da en unas premisas en relación con una conclusión, ¿cierto? Y esas premisas y conclusiones se configuran como proposiciones. Listo, ahora hay que tener en cuenta que yo ahorita les decía, una premisa o una proposición se convierte en una frase declarativa cuando afirma o niega algo. Pero, ¿cierto? ¿Qué pasa con las distintas formas de frases que hay, ¿cierto? Porque una interrogación no afirma ni niega, una exclamación no afirma ni niega, o bueno, por lo menos no siempre. Una frase imperativa, que es la frase, aquellas que nos dan órdenes, ¿cierto? No afirman ni niegan y los saludos tampoco ni afirman ni niegan. Y también tenemos que tener en cuenta que hay frases que dicen lo mismo. En este caso, mira aquí, ¿cómo pueden compararse las siguientes frases? Todas son frases. ¿Qué pasa? Que están escritas en lenguajes distintos, en idiomas distintos. Ahora, todas significan lo mismo. Entonces, como idea, recordemos que como proposición, como idea, como frase declarativa, ¿qué están afirmando todas? Está lloviendo. Eso es lo que en general están diciendo las cuatro frases. Entonces, la frase es un asunto de las palabras utilizadas y las proposiciones es lo que significan esas palabras. En este caso, hay cuatro frases distintas, pero solo una proposición, solo una frase declarativa, solo una premisa. ¿Cuál es la premisa que expresan estas cuatro frases? Está lloviendo. ¿Y cómo sé que es una premisa o una frase declarativa? Pues porque puedo decir si es falso o puedo decir si es verdadero. Bueno, esto es lo que acabo de decir. La proposición es lo que se dice, es decir, está lloviendo, usualmente a través de una frase declarativa. La frase, entonces, por el contrario, la frase es la cadena de símbolos, las palabras utilizadas en el enunciado. La proposición es lo afirmado por la frase. Entonces, atrás teníamos cuatro frases distintas que estaban afirmando solo una proposición. Todas estaban diciendo que estaba lloviendo. ¿Listo? Y aquí también concluyo con esto. Las proposiciones se caracterizan porque tienen valor de verdad. Las proposiciones son uno de los argumentos que ahorita lo vamos a... Entonces hagamos este ejercicio. Con este nos vamos a quedar y terminamos la siguiente clase de la presentación. Entonces, escriban esto por favor y ustedes van a hacer este ejercicio ahorita en lo que resta de clase y van a decir cuál de estas frases o cuáles afirman o niegan algo. Perdón. Todavía hay vestigios de la maluquera. Escríbanlas, por favor. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12. Escriban esas 12 y van a escribir al frente cuáles ustedes creen de esas que son frases declarativas, es decir, son proposiciones y son premisas que afirman o niegan algo. ¿Ya las escribieron?
Entonces voy a dejar de presentar y voy. De lo que les explicaron las compañeras Andrea y Gloria y de lo que yo acabo de hablar, hay cosas que deben quedar muy claras. Primero, o pues que hasta ahora deben quedar, si no, entonces levante la mano y pregunte. ¿Cuáles son? Primero, debo saber que un argumento y un razonamiento son lo mismo. Debo saber cuál es la estructura de un razonamiento o de un argumento, que se desprende de premisas y conclusión. Debo saber que una premisa es una frase declarativa, por lo tanto es una proposición que puede ser catalogada como verdadera o como falsa, es decir, afirma o niega algo. Y que hay una relación estructural, un encadenamiento entre las premisas y la conclusión. Es una relación formal más que una relación de contenido, porque puede haber un asunto, un razonamiento que sea correcto, pero que no sea verdadero. Doy un ejemplo. Yo digo, los unicornios tienen un cuerno. Premisa 1. Los unicornios tienen un cuerno. Premisa 2. Anderson tiene un unicornio en la casa. Conclusión. El unicornio de Anderson tiene un cuerno. Eso no es si a Dana le gusta o le parece, si a Mónica le parece, no. Es un asunto estructural. Si los unicornios tienen cuernos y Anderson tiene un unicornio en la casa, el unicornio de Anderson tiene un cuerno. Eso es un asunto lógico. Eso es lo que llamamos lógica formal, ¿cierto? Entonces, se escapa a voluntades y se escapa a subjetividades. Eso es lo que es. Ahora, pregunta. ¿Ustedes creen que eso sea verdad? Es decir, que yo tengo un unicornio aquí en la casa. Se Pues si los durmieron. unicornios existieran, pues hasta sí. Exacto, pero no existen. Eso es lo que es. Allá voy, Gloria. No existen. Entonces no es verdad, pero es válido. Ojo, como razonamiento, como estructura, es válido. Eso es lo que es un razonamiento válido. Un razonamiento es cuando yo tengo unas premisas que derivan a una conclusión, por lógica, por relaciones estructurales. Pero otra cosa es que eso sea verdad. Los unicornios no existen. Es imposible, por lo tanto, que Anderson tenga un unicornio. ¿Sí? Y menos en la casa. Ahora, eso es un asunto ya que la lógica dice. Una cosa es que sea, el razonamiento sea válido, es decir, que su estructura sea correcta, que su forma esté correcta, que las relaciones entre las premisas y la conclusión sean correctas, y otra cosa es que lo que dice o su significado sea verdad o falsedad. Entonces, el razonamiento correcto es aquel que tiene una relación lógica entre las premisas y la conclusión. Y la conclusión se desprende lógicamente de las premisas. Ese es un razonamiento válido, un razonamiento correcto. Lo vimos ahorita. ¿Por qué entonces la conclusión todas mienten es falsa? Porque no hay una relación lógica entre esa conclusión y las premisas de las cuales se puede desprender. Hasta aquí es claro el asunto. ¿O alguien tiene alguna duda? Todo claro. Bueno, jóvenes y señoritas y señores. Entonces, tenemos un ejercicio pequeño, 12 expresiones que vamos a catalogar como si son frases declarativas o no. Listo, ese es el ejercicio para la próxima clase. Con ese empezamos y continúan las compañeras. Ya voy a mirar quiénes siguen. Lisette Sofía y María Hidalides siguen en su presentación para dentro de 8 días. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe.